que está presente al licenciado Víctor Castro, a la licenciada Rosa Mamani Sipa, quien está en la sala virtual, y enseguida el licenciado Medardo Gómez también se va a personar a la sala presencial. Saludamos a cada uno de los estudiantes quienes están acompañándonos en la sala presencial. Bienvenidos. También de la misma forma en la sala virtual, docentes y estudiantes que también están haciendo presencial. También saludamos al ejecutivo del Centro de Estudiantes, al compañero Josué Espinosa. También saludamos a la ejecutiva de la Asociación de Docentes, a la licenciada Giovanna Huancorpuño. Vamos a también saludar al área, al licenciado Richard, al compañero Eloy, también a los ejecutivos de las carreras que nos hacen presentes, comunicación, desarrollo y psicología. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Bien, damos la bienvenida también a la postulante Celia Eugenia Yucra Quispe, quien va a defender en unos instantes, sustentar el trabajo que ella ha investigado. Vamos a dar la palabra al decano del área para que pueda darnos, ahora que está también como tutor, un informe del avance y la conclusión de la tesis. Adelante, licenciado. Muchas gracias, estimada directora. Como los saludantes a la Asociación de Docentes de Lingüística, al Centro de Estudiantes, Padre Josué, también acompañándome en el área social, licenciado Richard, de parte del área, también compañero Eloy, del centro de área, compañero Donato, del Ejecutivo de Desarrollo, Romario, el Ejecutivo de Psicología, compañero Rodrigo Chinche, de Comunicación, queridos compañeros de la carrera. Saludar a los tribunales quienes han colaborado con la elaboración de esta investigación, al magíster Víctor Castro, como también saludar al licenciado Medardo Gómez, a la licenciada Rosa Silva, quienes han colaborado con esta investigación. Por lo cual voy a dar el informe de la tesis de grado de la Universitaria Celia Yucra, denominado Léxico Semántico de los Mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia Sud-Yungas del Departamento de La Paz. La presente investigación de la provincia Sud-Yungas del Departamento de La Paz, donde hace motivación para conocer, profundizar, valorar el significado léxico dentro del ámbito minero, donde se clasifican palabras emitidas por los informantes para la identificación y análisis de los aspectos de denominación y connotación de los términos utilizados. Ya pocos los estudios realizados de acuerdo al aspecto. La labor minera en nuestro país abarca muchos procesos, tanto desde formas tradicionales como de las formas altamente tecnificadas, lo cual desde la perspectiva lingüística nos da un vasto repertorio de terminologías que transmiten oralmente de generación en generación. Dicha terminología puede perderse si no se la recopila mediante un estudio especializado en el área de la lingüística. Por lo tanto, el presente trabajo de investigación es un léxico castellano de la minería cooperativa minera de Asunción Totoral, de la provincia Sud-Yungas del Departamento de La Paz. El mismo tiene el objeto de recopilar, registrar, analizar el léxico utilizado por los mineros de la cooperativa minera de Asunción. Bueno, en un primer análisis, en un primer capítulo, hacemos a la referencia a las preguntas que la compañera ha hecho sus investigaciones en una delimitación ya espacial que se ha hecho en la región de Sud-Yungas. Por otro lado, también tenemos en la investigación es manejado el marco metodológico, las paradigmas de investigación, enfoques de investigación, niveles de investigación, técnicas de observación, instrumentos, guías, que sea recolectado de los informantes, en el cual tenemos un exquisito material. Por último, hacemos un análisis de datos que se referencia al análisis léxico-semántico, léxico usado por los mineros. Además, el uso del método de análisis para identificar unidades léxicas provenientes de grupos mineros, que serán recolectados por medio de encuestas, audios, que lo ha hecho nuestra compañera, y en la investigación va a ir mostrándose.
Muchas gracias. Eso sería el informe, estimada directora. Muy bien. Muchas gracias, señor decano. Ahora vamos a pasar a la disertación de la tesis. Tiene 40 minutos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar con una pequeña frase que dice: puedo aceptar el fallo, todo el mundo falla, pero lo que no puedo aceptar es no haberlo intentado. ¿Ya? Bueno, me presento. Mi nombre es Celia Eugenia Yuta Quispe. Yo soy postulante de la carrera de Lingüística e Idiomas bajo la modalidad de titulación que es el tesis de edad, con el siguiente título: El léxico semántico de los mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia de Sud-Yungas del departamento de Arequipa. En mi contenido de investigación tengo 5 capítulos muy fundamentales que son la introducción como capítulo 1, en el capítulo 2 tengo la referencia y el planteamiento del problema incluido con el marco teórico. En el capítulo 3 tengo el marco metodológico, en el capítulo 4 tengo el análisis e interpretación de los datos, en el capítulo 5 tengo la conclusión y las recomendaciones. En la introducción, bueno, esta motivación de investigar al sector minero ha comenzado desde que yo empecé a trabajar, ¿ya?, en el sector, ya que muchas personas, personas nuevas al intentar involucrarse al sector minero, no llegan a comprender el léxico que ellos utilizaban o las palabras que ellos utilizan para poderse comunicar en el entorno de su trabajo. La labor minera de nuestro país abarca muchos procesos, ya que es uno de los factores fundamentales en el ámbito económico de nuestro país. En el capítulo 1 tengo el planteamiento del problema. La problemática en el sector minero ha sido uno de los importantes propulsores en el desarrollo económico de nuestro país, ya que gracias al sector minero tenemos la recolección de distintos minerales, y a continuación poco a poco les voy a ir demostrando que a partir de estos minerales llegan a ser fundidos y llegar hasta un procedimiento más sólido, como ser las joyas. En el sector minero elaboran lo que es la explotación de los minerales para obtener un material que puede ser las joyas que las cholitas que hoy en día utilizan. También las terminologías y las expresiones de los mineros son únicas, ya que solamente en su entorno laboral se pueden identificar, se pueden tratar de entenderlos, porque yo, una persona de la sociedad común, al entrar a trabajar al sector, es muy difícil poderlos entender en el ámbito del trabajo. Mi pregunta de investigación, tengo 3 puntos fundamentales que son: ¿cuál es el léxico utilizado por los mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia Sud-Yungas del departamento de La Paz? El segundo, ¿cuál es la función semántica del léxico utilizados por los mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia Sud-Yungas del departamento de La Paz? Y el tercero es: ¿cuál es el significado connotativo que le damos a la palabra de los mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia Sud-Yungas del departamento de La Paz? El objetivo general, ¿cuál ha sido? Es analizar el léxico utilizado por los mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia Sud-Yungas del departamento de La Paz. En el objetivo específico, he encontrado 4 puntos muy importantes, que es identificar los léxicos utilizados por los mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia de Sud-Yungas. Y el segundo es describir la función semántica de los léxicos utilizados por los mineros. El tercero es analizar el significado connotativo de los léxicos utilizados por los mineros de la Cooperativa Asunción Totoral de la provincia de Sud-Yungas del departamento de La Paz. Y por último, lo que es más importante, realizar un glosario léxico de los mineros de la Cooperativa Minera Asunción Totoral de la provincia de Sud-Yungas del departamento de La Paz. El de la justificación, toda vez que el léxico semántico
posee unos instrumentos metodológicos para poder hacer un estudio lingüístico al sector minero. Se puede decir que hay diferentes tipos de lenguaje. Generalmente, entre las razones entre el todo del trabajo, se puede descubrir nuevas palabras. Se puede llegar hasta poderlos comprender o darles un significado para poderlos analizar. Ahora, en este caso, estoy analizando lo que es el léxico semántico de los mineros de la cooperativa minera Asunción Totoral. Entre la delimitación tengo 3 puntos: la delimitación espacial, la delimitación temporal y la delimitación temática. Entre la delimitación espacial, la cooperativa minera Asunción Totoral es muy difícil de poder llegar hasta ese sector, ya que tenemos que pasar por por obrajes. Para llegar, la ubicación exacta para poder llegar allá es por obrajes. Tengo que pasar por una comunidad que se llama Janjucalani, que en ese lugar igual trabajan con un pequeño sector minero. Y así pasamos por la cordillera del Limán, a los pies de la cordillera del Limán. Y así podemos llegar hasta la cooperativa minera. Bueno, la cooperativa minera ha sido descubierta en el año 2006 por pequeños cooperativistas, por pequeñas personas, juntamente con metalurgistas, juntamente con ingenieros topógrafos y claro, por la comunidad que han podido descubrir esto, ya que en la gestión 2018-2019 se ha podido centralizar como una cooperativa mínima, pequeña, con pequeños trabajos. Uno trajo lo que es la chancadora, otro trajo lo que es la molino de bolas, otro ya empezó a trabajar con la mano de obra para poder centralizarlo y volverlo una cooperativa mínima, más grande, un poquito más grande. Poco a poco esto ha ido creciendo ya. En el transcurso de la gestión actual en el 2024 o 2023, ya contaban con 400 personas, ¿ya? Y estas 400 personas no solamente trabajaban en un solo turno, se dividían semestralmente cada 4 meses, ¿ya? Y yo he trabajado juntamente con ellos por los 4 meses. He comenzado como una pequeña pasantía, una exploración que hice, y solamente ha sido semestral. Ya en la gestión 2020 un poco hemos ido disminuyendo de personal por la situación del COVID. Ya, entre la delimitación temporal, yo he comenzado a trabajar desde el 20 de enero de la gestión 2019. Ha sido semestralmente cada 4 meses. Entraba a trabajar cada 4 meses, ¿no? Porque era por temporadas, ¿no? Y así ha comenzado lo que es la investigación dentro del sector minero. ¿Me ha sido difícil? Sí, porque hay algunos sectores mineros aún sigue viendo lo que es el machismo, ¿ya? Y en este sector, gracias a Dios, sí me han podido aceptar siendo mujer y teniendo un poco de conocimiento sobre el área de metalurgia. En la delimitación temática, el trabajo de investigación ha comprendido muchos campos en lo que es el ámbito de la lingüística. En un contexto del léxico semántico, donde se ha analizado los términos y significados de los mineros. Ya en el ámbito, cuando trabajaban, yo he tenido que ver, estudiarlos, observarlos y así poder analizar la palabra que ellos utilizaban diariamente para poderse comunicar entre trabajadores. En el capítulo 2 tengo lo que es el marco teórico. La lingüística consta con muchos puntos fundamentales para poder yo dar a conocer mi investigación, con lo que es la lingüística. Es un estudio que analiza la estructura del lenguaje del ser humano. Así como yo he tenido que entrar al sector para poder analizar palabra por palabra, frase por frase, cómo ellos se comunicaban, cómo ellos lo decían a un instrumento que yo conocía como ferrocarril, ¿no? Ellos lo decían de otra manera, ¿no? Y ahí ha sido un choque, un poquito de entendimientos, pero sí, digamos, esa palabra, he tenido que averiguar de dónde llegaba esa palabra, ¿no? De dónde trajeron esa palabra de Pachá, es un ejemplo. Yo no conocía, yo le conocía como ferrocarril.
¿no? Entonces, de ahí es donde ha nacido un choque, he conocido nuevas palabras que ellos mismos me han ido dando para que yo pueda analizar. Consta de lo que es la lengua. La lengua que ellos utilizaban ha sido entre Aymara, castellano. Otros que venían del norte Yungas han empezado a hablar quechua. No se entendían. Otras personas vinieron del lado de Potosí, Cochabamba, tienen una terminología muy distinta a los paseños, ¿ya? Ha sido muy distinto. Y el habla que ellos utilizaban, era normalmente, pues, algunos no podían comprender el castellano. Hay personas que vienen desde del área urbana, rural, no comprenden muy bien el castellano y se expresaron en el idioma aymara. Ha sido muy difícil también poderlos comprender y al menos interpretar las palabras que ellos nos decían. También cosa de lo que es la palabra, el léxico. El léxico que ellos utilizaban me han dado más para investigar, porque la RAE, o ahora que es de la lengua española, no existen esas palabras. En el diccionario de más de 5.800 palabras, o algo más, no existen esas palabras que los mineros me han otorgado para poder investigar. Y es por eso que ha nacido, digamos, la curiosidad de poder investigar. El préstamo lexical. Hay palabras que sí los mineros comprendían, pero hay palabras que ellos mismos hacían un préstamo de lo que es en el área de inglés o en el área de la aymara. No hablaban un castellano fluido tampoco, ni un aymara fluido. En el ámbito de la semántica, estudia el significado de la palabra que corresponde a diferentes situaciones habladas e interpretaciones expresadas dentro del sector minero. La denotación. Ese significado consiste en que las palabras que ellos me han expresado no tenían, bueno, sí tenían algunas palabras, ya en el diccionario, ya esas palabras sí existían en el diccionario de la lengua española. Ahí es donde yo no puedo cambiar, yo no puedo interpretar a mi manera esas palabras, pero sin embargo, en lo connotativo sí hay palabras que no tienen todavía un significado en el diccionario, pero yo lo he tenido que dar de acuerdo a lo que ellos expresaban. En la sociolingüística, aquí hago referencia a que, así como los mineros aportan en el ámbito económico de nuestro país, ¿por qué no estudiarlos? Así han estudiado, ha habido investigaciones que sí se ha estudiado al sector de transporte pesado, transporte público. También se ha visto que han estudiado a los comerciantes, que sí, ellos también aportan, ¿no?, en ese ámbito económico. ¿Y por qué no estudiarlo a los mineros, ya que ellos trabajan diariamente, trabajan por nuestro país? Y ha sido desde ahí el poder realizar un pequeño proceso para poderlos comprender al sector minero. En el marco histórico, en la minería. La minería es una historia muy larga de cómo se ha estudiado lo que es la minería, ¿no? La historia de la minería es muy grande. Desde el comienzo de la cooperativa minera boliviana, de que es la Comibol, es una gran institución en la cual abarca muchos sectores mineros, como es el de Coro, como es el de la mina de Potosí, ¿ya? Entonces, la minería actualmente es una extractiva cuyo desarrollo compone un gran aporte en nuestro país, ¿ya? Este sector del sector minero se divide en tres. Uno, que es la Comibol. Dos, que son pequeñas empresas privadas de minería. Y tres, que son sectores recién explotados, ya que aún todavía no tienen la legalidad correspondiente para poder asegurarse, para poder tener un aporte a nuestro Estado, ¿ya? Ahí es donde hacen todo tipo de explotaciones. En el sector minero de la cooperativa minera Asunción Total de la provincia de Sur Yungas,
hacen lo que es la explotación de el óxido de zinc y plomo, el neosulfato de cobre y lo que es la casterita. Ya les voy a dar a conocer para que vean lo que la minería de la cooperativa Asunción Total de la provincia de Sullurgas hacen ese tipo de explotación. Y por supuesto de lo que es el oro. ¿Ya? Hay pequeñas palabras que poco a poco les voy a explicar yo de eso del sector minero que tiene doble significado o a veces lo interpretamos de distinta manera. Siguiente. En el marco referencial que yo he utilizado para realizar mi investigación, es uno de los más grandes descubridores de lo que es la minería. Dos personas han aportado mucho elaborando un diccionario en el año 1920. Este diccionario actualmente se encuentra en la UNSA, ¿no? Y también en la Biblioteca General de nuestro departamento. Este diccionario consta de 215 palabras, ¿ya? Solamente es eso. En La Paz nosotros no tenemos un diccionario o un glosario en la cual pueda ser, que pueda dar referencia a los términos de los mineros. ¿Por qué les digo? Cuando yo he pisado el departamento de Potosí haciendo una investigación en la mina de San Cristóbal, me doy cuenta que al momento de que yo ingreso a hacer mis pasantías, me dice, usted tiene que estudiarse estos términos, usted tiene que analizar y ver, y me dan un glosario muy aparte de lo que son las reglas y condiciones, cosa que en nuestro departamento de La Paz no tenemos. Una persona nueva que va a trabajar al sector minero no tiene un manual o un glosario para poder comprender a sus compañeros de trabajo. ¿Ya? Entonces, de ahí es donde yo he empezado a analizar y veo la diferencia entre otros departamentos y cómo es que este aporte yo quiero involucrar al sector minero para que puedan comprenderse entre ellos. ¿Ya? Y también he utilizado algo de referencia a lo que es a una doctora del año 1791 de Perú, ¿ya? Que me estudió. Ella nos habla sobre los términos, pero ya son metalurgistas. Ya no es el término minero, sino que habla sobre los términos metalurgistas que en su país, ya que al momento de trabajar ella misma igual involucra lo que es un glosario para que puedan comprender los términos metalurgistas, que tienen que ver mucho con los términos mineros de su trabajo, ¿no? Y aquí también hago, para que abarque un poco más de la lingüística, hablo de lo que es Owen Trickett, que habla sobre, en su libro, sobre la teoría de lo que es la triada semiótico. La triada semiótica consta de lo que es el significado, significante y el contexto, la interpretación que nosotros damos a la palabra, ¿ya? Y también ahí mismo nos hace una referencia a Ullmann, que también hace lo que es la misma interpretación de su léxico de la palabra con lo que es el significado, significante y su contexto de interpretación. Aquí comienzo con lo que es el capítulo 3, el marco metodológico. Esta investigación es cuantitativa, ya se comprende la realidad social dentro del sector minero, que incluye muchos factores importantes dentro de la sociedad y más que todo de la cooperativa minera Asunción Total de la provincia de Sullurgas del departamento de La Paz. Ese tema consta de los muchos puntos que son el método de investigación, el método etnográfico, la población y muestra, y las técnicas e instrumentos que he utilizado dentro de la investigación y el procedimiento metodológico para poder analizar cada palabra que ellos mismos me han ido explicando. El método de investigación, esta investigación se ha visto los hechos y las realidades que han vivido diariamente dentro de esta cooperativa, dentro y fuera del socavón. No solamente ha sido la exploración interna del socavón, sino que ha sido fuera también. He tenido que hablar tanto como mujeres y como varones que en esta cooperativa abarca. En el método etnográfico se describe detalladamente todos los eventos que de las personas que es como lo que realmente se han comportado, el trabajo que ellos han realizado, porque son por áreas.
Uno está dentro del socavón, otro está en el molino de bolas, el otro está en la lixiviación y el otro está en la explotación con dinamita dentro del socavón. Entonces son áreas que se dividen y he tenido que ingresar para poder analizarlos y poder comprenderlos totalmente. La población, este sector minero es muy grande, no solamente es de un solo lugar, sino que hay más de 5 socavones en este sector. Y cada socavón consta de 50 personas para poder ingresar ahí. He tenido que involucrarme juntamente con ellas, con esas personas. Solamente 42 personas me han podido dar la información correspondiente, porque las otras 8 personas no han, bueno, a veces es difícil. En el momento de la investigación les es difícil obtener una información cuando el informante no te quiere dar. ¿No ve? Entonces solamente 42 personas me han podido apoyar con lo que son las entrevistas que he realizado, las fotografías, las encuestas, y solamente con ellas he tenido que trabajar. En la muestra, dentro del momento yo les voy a dar a conocer el glosario que se ha realizado con las palabras y los términos que se ha utilizado en el sector minero. Las técnicas e instrumentos de investigaciones que he utilizado es la investigación documentada, porque antes de ingresar al sector minero, yo he tenido que hacer un seguimiento, preguntar, cuestionar, para así yo poder ingresar ahí, porque no es fácil. Entrar al sector minero es muy difícil, y más que todo, perdón, lo que sea más feminista, machista, yo, por ser mujer, me ha sido difícil ingresar ahí adentro. También pasa por lo que es la observación de los participantes, trabajar juntamente con ellos, vivir diariamente con ellos, porque ahí está a una temperatura de menos 3 grados bajo cero, y más que todo viven en pequeñas campañas, no siquiera son casas grandes para poder acoplarse ahí, no, eso es muy difícil ahí, y la alimentación también ha sido muy difícil. He tenido que analizarlos, estudiarlos, para poder vivir juntamente con ellos. La observación de los participantes, las entrevistas que he realizado, las grabaciones más que todo, y las fichas de investigación que he tenido que realizar para que cada uno de ellos puedan complementar. Entre el instrumento de investigación, he tenido que realizar un guía de la entrevista, en la cual dice que es preguntando, ¿no?, lo que es el nombre, preguntando lo que es cuántos años tiene, qué lugar, qué idioma habla, porque estamos en área lingüística, cuál es el trabajo que ellos desempeñan dentro del sector minero, cómo ellos, qué tan riesgoso es trabajar dentro del sector minero. Y mayormente lo que ellos me responden es: no sé si llegaré a mi casa, no sé si llegaré a ver a mi familia, porque ahí arriesgan su vida. Entrar dentro del socavón y tener un trabajo ahí adentro es muy difícil. He tenido que sacar fotografías, como se dice, grabaciones dentro del sector, y más que todo tener información de las 42 personas que me han otorgado. Ya, en el procedimiento metodológico, el sector minero de la Cooperativa Minera Asunción Totonal de la provincia de Suyungas, del departamento de La Paz, ha adoptado ciertas actitudes dentro del lenguaje del sector minero, de acuerdo a sus experiencias cotidianas, de acuerdo a sus posibilidades al alcance para poder comprenderlos, de acuerdo a las culturas, ¿ya? Porque en ese sector que he trabajado, no tienen una ideología, como mayormente, ¿no? Tienen lo que es los tíos, ¿no? Tienen una ideología a un tío, tienen una ideología a, no sé, una figura en la cual ellos adoraban, no. En el sector que yo he trabajado solo pedían a Dios para poder llegar a su casa. No tenían un santo para poderlos adorar y tener así, pero sí hacían una huacta, así, con creencia, pero solo pedían a Dios, no tenían una ideología del tío, como se dice. En el capítulo 4 tengo el análisis e interpretación de datos. En este análisis vamos a interpretar cómo es que las palabras que me han dado los mineros se han adoptado poco a poco yo para poderlos investigar, analizar en el léxico semántico.
Y de acuerdo a este objetivo general que ha sido, ¿cuál es el significado léxico de los mineros? Voy a explicarles a continuación cómo he tenido que analizar palabra por palabra. El análisis léxico de los mineros se ha realizado de acuerdo a este cuadro. Como pueden ver, como les dije, un triángulo que yo he utilizado sobre la teoría de Euler, sobre el significante, significado y lo que es el contexto, que hace la referencia al significado. En el significante, aquí está la palabra ambrosado. Un ejemplo. La palabra ambrosado no mayormente es común, o alguien lo conoce, no, ¿verdad? No lo conocemos esa palabra. Pero dentro del sector minero, sí lo dice lo que es la casiterita. La casiterita es una composición de un mineral que no tiene ningún valor, pero sí se asemeja al oro. ¿Ya? Entonces, ahí lo dicen ambrosado, que es un mineral que no tiene ningún valor económico, pero sí le hacen ver como el oro del tonto. ¿Ya? En el significado tenemos denotativo. En esta palabra ambrosado, por ejemplo, no tiene un significado en el diccionario de la lengua española. No existe esa palabra. Pero sin embargo, en lo connotativo yo le estoy dando un significado, le estoy dando lo que se da a entender la palabra ambrosado. ¿Ya? Pero a lo que me dicen los mineros. En lo que es la interpretación o la es referente, voy explicando a qué se llama ambrosado. ¿Ya? Aquí, como le decía la palabra ambrosado, ¿ya? Aquí está, aquí no se puede ver bien la casiterita. Es un mineral, pues es un mineral que no tiene ningún valor, como les decía. Pero sin embargo, yo le he dado se puede decir, una interpretación que en la lengua española no lo tiene, que es un químico metal no valioso que tiene el color bronceado de acuerdo a la forma de un mineral que tiene la composición del plomo. Ya, en lo connotativo yo he dado a que un ingeniero hace la descomposición para poder explorar, para poder analizar el mineral en la cual no tiene ningún valor. ¿Ya? Y aquí en la interpretación del léxico yo hago una referencia a mis propias palabras de lo que realmente significa la palabra ambrosado. Siguiente. Aquí tengo la palabra de bateros. Todos conocen bateros a lo que es una batea, ¿no ven? El sector minero que empiezan a lavar el oro para poder obtenerlos. En los bateros aquí no tiene, de la lengua española, no tiene un significado definido, pero sin embargo yo lo he puesto como una persona que trabaja utilizando una herramienta metálica, ¿ya? Que es el chuador, como una batea de lavado para sacar oro. Eso lo hace mayormente fuera del sector, fuera de lo que es el socavón, porque los minerales que ellos sacan de la profundidad pasa por lo que son las chancadoras grandes. Entonces, las personas que alrededor, los comunarios, aprovechan esa situación para poder hacer un chuado, para hacer un bateador, para poder sacar el oro que ellos tal menos puedan obtener en pequeños gramos, no en una gran cantidad. Y aquí yo lo puedo ver, obrero que se encarga de lavar el oro en río utilizando una batea metálica, como podrán ver aquí. Ya aquí la interpretación del léxico que yo les he dado es eso, que las personas o el obrero que trabaja, pero fuera del sector minero. Estrobo. ¿Alguien conoce la palabra estrobo? Nadie. ¿Ven? Estrobo. Esto es un pedazo de fierro grande que lo utilizan para poder maniobrar el ferrocarril. Esta estructura es de hierro, ya ves cómo son alambres aquí gruesas. Aquí lo dicen alambre grueso, ¿no? Aquí no le dicen estrobo. Ya, esto de la lengua española sí tiene un significado que dice pedazo de cada uno de los chicotes que sirve para sustentar cada cosa pesada, para poder sujetar. Pero sin embargo ahí adentro no tiene el significado. Estrobo lo dicen al fierro metálico grande para poder maniobrar lo que es el ferrocarril o poder agarrar lo que es las riendas del ferrocarril. ¿Ya? Y aquí le doy una interpretación del léxico de lo que es realmente se interpreta la palabra estrobo.
En el cuadro de análisis que tengo la palabra langra. Langra. Langra, aquí se ve solamente como un ferrocarril adentro, pero aquí la contaminación no se puede ver, ¿no? Ahí adentro emanan gases, más que todo cuando hacen una explotación mineral, se puede emanar gases fuertes que lastiman al cuerpo humano, pueden llegar a intoxicarse, ¿no? Cada uno. En la lengua, de la lengua española, en el diccionario de la lengua española, no tiene una definición, pero yo lo puse ahí como gases emanadas por las rocas, porque dentro de ellas, cuando dentro del sector minero llegas a ahogarte, llega a faltarte el oxígeno ahí adentro. Pero sin embargo, aquí yo en lo connotativo, yo puse que son gases emanadas por las rocas y la oxidación del agua que emerge dentro del socavón. Por eso hay algunas personas que trabajan en el sector minero y llegan a enfermarse. ¿Por qué? Por la intoxicación de los gases. ¿Por qué? Porque a veces el vapor que bota dentro del sector minero llega en pequeñas cantidades de agua dentro de nuestro pulmón y llegan a enfermarse, ¿no? Y aquí hago una referencia a la interpretación de cada palabra. El chuador. Todos conocen chuador, la palabra, como unas personas que van a trabajar en los ríos y que van limpiando los oros poco a poco. No, no es así. Aquí tiene otra interpretación. El chuador se le dice a la persona que trabaja cerca de los molinos, que hace que el oro, que los molinos que van triturando las rocas vayan poco a poco botando, ¿no? Cada mineral depende a lo que se está explotando. Aquí en lo denotativo que yo he puesto del chuador, que todavía no se encontró todavía de la lengua española, es la definición de la designación de la persona para escoger las impurezas de las rocas, para poder extraerlos del oro, ¿no? En lo connotativo yo puse mujer o hombre que se encarga de utilizar una batea para poder encontrar fragmentos minuciosos del oro. Ya, y aquí hago lo que es la interpretación del léxico. Aquí, como les decía anteriormente, el pachacho. Todos aquí lo ven como un ferrocarril normal, pero hay mucha diferencia entre el ferrocarril y el pachacho. Pachacho es aquella persona que manipula el ferrocarril, pero sin motor, porque este ferrocarril puede ingresar mucho más adentro de lo que un ferrocarril puede hacer. Este pachacho no necesita un motor para poder ingresar allá adentro. Por eso es mi persona que se manipula el ferrocarril sin motor para poder trasladar el mineral. Sin embargo, en lo connotativo yo tuve que decir que es el obrero que se encarga de utilizar el ferrocarril de hierro, manipulando con una fuerza que el minero hace para poder transportar el mineral desde lo más profundo del socavón hasta lo exterior. ¿Ya? En la patacha, esto tampoco tiene una definición de la lengua española, pero sin embargo es una persona que perfora las rocas en forma escalonada dentro del socavón. Esas personas, su trabajo es muy arriesgado. Esas personas se encargan de entrar a 5 o 4 de la mañana dentro del socavón para poder perforar pequeños puntos y poner la dinamita. A eso se le llama patacha. ¿Ya? Para poner los pequeños agujeros, poner ¿ya? Y ahí cuando ellos salen ya explota, ¿ya? Y ahí es donde comienzan a entrar los obreros para poder escarbar, para poder sacar el mineral que encuentren. O si en caso de que encuentren una veta, de la misma manera el patacho se encarga de perforar, poner la dinamita para hacer explotar a las 5 o 4 de la mañana, porque ellos trabajan así. Ya, en lo connotativo es obrero que se encarga de perforar de forma escalonada utilizando una rampa para sujetarse, ya, para no ocasionar ningún accidente dentro del socavón. Ahí todos conocen la palabra pallir, ¿no? Hasta de la lengua española, ahí es donde sí
se puede decir, que me ha dado un significado. Palliri, mujer que se encarga de escoger mineral extraído de la mina. En ese sector donde yo he trabajado sí se aceptaban mujeres, ¿ya? Por no decir en otros sectores no aceptan, no permiten que ingresen adentro del socavón o fuera del socavón, no quieren porque supuestamente es un dicho que está mala suerte o que el oro se esconde. No, en ese sector donde yo he trabajado he tenido que trabajar tranquilamente. En lo connotativo es persona que se encarga de escoger mineral sobrante que se desama del ferrocarril ahí al exterior de la mina. Y aquí hago una interpretación de lo que es la palabra del palliri. Tajeo. Esta palabra tajeo no tiene una definición de la lengua española. No sé, esa persona, bueno, eso se interpreta que la persona que rompe mineral dentro de la veta donde ha sido encontrado un buen tajo de mineral. Aquí es donde hago referencia a, bueno, dado a conocer, hay sectores mineros en la cual encuentran una veta. Veta se le dice a una composición fuerte de un lugar donde se abarcan muchos minerales. ¿Ya? Tienes 4 minutos más, por favor. Muchas gracias, licenciada. En lo connotativo es obrero que se encarga de excavar, tajar con punta y como cuando encuentran una veta. ¿Ya? Entonces ahí es donde ellos hacen la perforación correspondiente para poder explotarlos. Ya, aquí debe decir lo que es la lienza. Lienza es una persona que practica el motorismo. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque aquí ellos, es el ingeniero que se encarga de entrar adentro y poder, con una máquina, poder ver si hay realmente un avance de composición de mineral. Ya es un punto de dirección en la cual el perforista tiene que perforar dentro del socavón, dentro de la mina. El ingeniero se encarga de marcar, como ven aquí, para poder explotar. En conclusión, el léxico minero también forma parte de nuestro lenguaje dentro de la sociedad. ¿Ya? Estas personas trabajadoras hacen un oficio muy importante para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Ya? Ahí he podido completar con mis objetivos que han sido identificados. Los léxicos sí se han identificado de acuerdo a lo que ellos, en las conversaciones, en las entrevistas que yo he realizado, sí han podido completar con eso. En las descripciones he tenido que describir cada palabra que ellos me decían, porque no todos hablaban el lenguaje castellano o los interpretábamos de esa manera. Y también he tenido que analizar connotativamente cada palabra, cada frase que ellos me decían. Y he tenido que realizar el glosario de 42 palabras y más para poder aportar al sector minero para que puedan comprender en el transcurso de su trabajo. En las recomendaciones, bueno, eso es muy amplio. La minería es un trabajo muy amplio. Sin embargo, yo pido que tal vez se pueda investigar más a profundidad, se recomienda estudiar más a profundidad, porque yo solamente he abarcado un pequeño sector, ¿ya? La cooperativa minera Sociedad Total, pero falta aún más. Por ejemplo, en los yungas no hay una definición de cómo es que ellos trabajan, cómo es que ellos se expresan. Si, por ejemplo, un compañero de aquí quiere ir a trabajar al sector minero, no va a poder entender cómo es el lenguaje que ellos utilizan, las palabras, terminologías que ellos utilizan. Y es por eso necesario un glosario para poder al menos estudiar y poder comprender, él me ha dicho esto. Sí, aquí se dice, ya sé qué voy a hacer. A veces tal vez por no entenderlos, no analizar, podemos llegar a lastimar a las demás personas al poder maniobrar mal o al poderlos entender dentro del sector minero. Eso es todo. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a las consultas de los tribunales. Adelante, licenciado Medardo.
Buenas tardes, ¿no?, a todas las autoridades presentes, estimados colegas, estimados estudiantes. No, mi pregunta, ¿no?, para la postulante, quisiera que mencione a qué autor se ha basado, ¿no?, dentro de la semántica denotativa y connotativa, y quisiera que pueda contextualizar con su investigación. Y segundo, ¿no?, a partir de esta investigación, ¿qué problemas surgen, ¿no?, para futuras investigaciones? Y quisiera que también pueda dar, ¿no?, explicar a los estudiantes, ¿no?, para que puedan hacer este tipo de investigación. Muchas gracias, licenciado, por la pregunta. Respondiendo a la pregunta 1, yo me he basado a la teoría que dice Owen Richard, que también en su teoría hace referencia a Ullmann sobre el significado y significante y connotativo. Y ahí ese significado significante hace referencia al connotativo y denotativo. Y respondiendo a la segunda, licenciado, ¿me puedes repetir, por favor? Listo. A partir de la investigación, ¿qué problemas más se puede investigar, ¿no?, y pueda dar opción, ¿no?, a los estudiantes, ¿no?, que están presentes? Sí, mi tema de investigación es muy amplio. Yo solamente he abarcado pequeños lugares. Se puede investigar mucho más, no solamente a sus yungas como lo he hecho, sino que a los yungas. Se puede hacer una investigación mucho más amplia y no solamente puede ser los términos, ¿no?, también los términos mineros, sino que los términos químicos, los términos metalurgistas, que juntamente trabajan dentro del sector minero. Gracias. Adelante, licenciado Castro. Gracias, estimada directora Teodosia, doctor Silvio Adrián y autoridades presentes. En principio, postulante Celia, felicitarle por su trabajo. A veces este tipo de trabajo de investigación no es tan fácil de desarrollar. En el camino, en la investigación, hay problemas. Aparecen desvíos, pero sin embargo, a través del método de investigación, llegamos a nuestro objetivo, ¿no? Sin embargo, tengo algunas preguntas, por ejemplo, revisando la tesis, no se concibe lo que es la hipótesis, lo que es la variable, los variables, las cuales nos pueden ayudar a estructurar mejor la investigación, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? Y segundo, Celia, tú conoces muy bien el contexto espacial de la mina, perfectamente conoces, ¿no? Y cuando dices en tu objetivo, por ejemplo, identificar, ¿no?, ¿no? Por ejemplo, en tu recolección de datos está, ¿no?, por ejemplo, pichula, ese término, pichula. ¿Cómo lo identificas ese término? Decías también, por ejemplo, en esa mina, por ejemplo, trabajan los quechuas, los aymaras, ¿sí, verdad? Entonces, ¿cómo lo identificas el término chula, ¿no? Bueno, tres, te has basado al diccionario de la lengua española, ¿no? Entonces, has contrastado con eso. Entonces, como la tercera pregunta, has recolectado léxico. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Los términos se van a quedar acá? ¿O hay otra perspectiva que vas a hacer con estos términos que has recolectado, postulante Celia? Muchas gracias, licenciado, por la pregunta. Respondiendo a la pregunta 1, licenciado, sí, tal vez he tenido que obviar
lo que es la hipótesis, porque me he basado más en mis objetivos. ¿Ya? Respondiendo la segunda pregunta, la palabra pichula no tiene una definición de la lengua española, ya en el diccionario de la lengua española. Pero sí, digamos, yo he tenido que dar un significado conmutativo a lo que hace es referente a la persona que se encarga de, persona que trabaja como, no como una obrera ya asociada al sindicato, sino que una persona que apoya dentro del sector minero. Y respondiendo a la tercera pregunta, licenciado, ¿me podría repetir, por favor? ¿Qué se va a hacer con esos términos recolectados? ¿Qué se va a hacer con esas palabras? Bien. Muchas gracias. Sí, esto se va a ampliar poco a poco, ya que esto es un pequeño aporte para poder continuar con un pequeño glosario que voy a dar yo a la cooperativa minera, ¿ya? Este glosario se va a crear para que futuras personas que van a ingresar a trabajar puedan leerlas, puedan comprender en el ámbito del trabajo. Y también, este también es más grande, ¿no? Voy a comenzar a hacer, tal vez se puede realizar un posgrado para poder profundizar más, ya no va a ser cualitativamente, sino que va a ser cuantitativamente utilizando un porcentaje de territorio donde se va a abarcar. ¿Se puede decir que Pichula es una composición entre quechua aymara, entre español? ¿Se puede decir así? Se puede, porque dentro del sector minero no solamente trabajan aymaras, para las personas del sector de la comunidad. Esta palabra ha surgido desde Potosí. Ya la palabra, y Potosí también hablan el idioma quechua. ¿Ya? Y eso es donde ha ido acoplándose al sector minero, porque ahí no solamente trabajaban de La Paz, trabajan de Cochabamba, venían desde Potosí, algunos que otros desde North Yungas, desde Consata y desde Sorata. Ahí es donde se ha recolectado y se ha creado esa palabra de la palabra pichula. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a continuar con las consultas. Adelante, licenciada Rosa. Primeramente, muy buenos días, muy estimadas autoridades presentes y también a la postulante de los tribunales, ¿no? Bueno, también creo que va en esa misma línea un poco la pregunta, ¿no? Respondiendo ahí, me gustaría que me puedas aclarar cómo tú has podido describir o llegar a poder responder a los objetivos de la descripción en cuanto a la función semántica, ¿no? Y al significado connotativo, el análisis denotativo y connotativo. ¿Cuáles son los criterios, ¿no?, semánticos, lexicográficos que has podido tú rescatar para la construcción de las definiciones, ¿no? En el cuadro que tú nos has podido mostrar, ¿no? Tienes un cuadro con doble entrada que dice el significado denotativo, el significado connotativo. ¿Cuáles serían esos criterios que tú los has considerado y los has podido clasificar, has podido identificar en esa información? Muchas gracias, licenciada. La semántica estudia el significado de la palabra, ¿no? Y yo he tenido que analizarlo desde ese punto, porque el significado que tenía la palabra, o lo que el informante me daba la palabra, he tenido que analizarlo en dos puntos, connotativo y denotativo, ¿no ven? En el ámbito de lo connotativo, he tenido que buscar si realmente existe un significado. Mayormente las palabras no tenían un significado dentro de la lengua española, que antiguamente era la RAL. ¿Ya? Entonces he tenido que, después de eso, ya darle yo, tal vez en las palabras que me han dado los informantes, darle el significado de lo que significa esa palabra, para poderlo comprender. Y es por eso que he hecho de abajo lo que es la descripción de cada palabra. No sé si le responde eso. Bueno, ahí nos has podido mostrar un poquito las estructuras, tal vez, ¿no? Las estructuras. Ya, aquí me decía licenciada, ¿verdad?
el método de análisis que yo he utilizado. El término que, la palabra que ellos me decían, lo he utilizado como un significante que ellos me dan. ¿Ya? Y el significado ha sido, he tenido, como diría, investigar, averiguar si tenían un significado mucho más allá de lo que es de la lengua española, y no existían algunas palabras de significado. Pero aquí, para no dar atrás de la lengua española, he tenido que poner que sí existe referencia o no existe referencia en el diccionario de la lengua española. Y en lo connotativo, aquí he tenido que dar el significado a la palabra. Ahí un poquito, tal vez pueda aclarar, ¿no? Las categorías gramaticales que direccionan un poquito al subcampo de semántico, ¿no? Entonces, que nos has podido mostrar, digamos, qué categoría es verbo, entonces, cómo está funcionando y de acuerdo a esa recolección de datos que tú le has podido asignar un cierto valor que no se encuentra efectivamente en el diccionario. Ese es el rescate que tú nos estás mostrando, nos estás plasmando de un cierto campo, ¿no? Que es la minería, ¿no? Y también que va a responder a cierto contexto que es la minería en asunción corporal, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito que quería que nos vayas mostrando. Creo que de manera implícita en el análisis lo has ido haciendo, ¿no? Entonces, sí. Aquí me decía que en el significado, ¿no? ¿Ya? Que yo le he tenido que poner las abreviaturas aquí. M, química, ¿no ven? M-Quim, que significa material químico. Ya esa tal vez es el licenciado que yo le he tenido que poner porque esto no tiene un significado, ¿no? Esto es un metal se refiere a un material químico para poder complementar a lo que yo quería decir con la palabra. Bien, vamos a avanzar. Sí, muchas gracias. Bien, damos. Tal vez ahí solamente poder valoro mucho, ¿no? Como tú mismo lo has mencionado, es un poco complicado para el caso de las mujeres poder acceder a esos espacios. ¿Por qué? Porque las creencias, vamos a decirlo, se restringen un poquito para que puedan ingresar. Pero es un trabajo que tal vez se puede complementar, podría dar mayor riqueza y al final darnos un interesante glosario de la minería en Bolivia, ¿no? Entonces, poderlo contrastar con otros trabajos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al público. Si alguien del público quiere hacer alguna consulta de la sala virtual como de la sala presencial. Adelante. Bien, luego licenciada Clara. Primero quiere licenciada. Adelante, licenciada Clara. Mi pregunta es a mí. Nos mencionaste que habías visitado la mina San Cristóbal, pero que tu trabajo más te has enmarcado en la otra mina en La Paz. ¿Podrías decirme si los términos utilizados en ambos diferentes ámbitos geográficos son los mismos en los términos utilizados? Quizá con ese ejemplo de la palabra que utilizó en el currículum, es la palabra chula, cómo la utilizan en un ámbito y en otro, y cuál será su significado, que será o no tenía ningún significado, tiene tanto significado. Muchas gracias, licenciada. Sí, en San Cristóbal tienen su glosario, para poder ingresar a trabajar ahí o hacer una visita, te dan un manual con su glosario incluido, en la cual tú tienes que leer ya para poder comprender el trabajo que realizan allá adentro. A comparación de la ciudad de La Paz, de la Cooperativa Minera de Sección Total, no tienen un glosario. En ninguna mina del departamento de La Paz no tienen un glosario, un manual para poder comprender el trabajo que realizan dentro de la minería. Y la palabra pichula
puede venir de Potosí, licenciado, porque ahí Pichula le dicen a la persona que es como un trabajo, como un obrero, pero que recién ha trabajado, un obrero que está conociendo recién el sector minero, pero sin embargo en La Paz le dice Pichula al ayudante que trabaja dentro de la mina. Hay palabras que tienen distintos significados de acuerdo a la región o la interpretación que se da, licenciado. Adelante, Susana, y lee. Y luego a licenciado. Primero, licenciado. Primero usted, por cuestión de género. Gracias. Bueno, todos lo han dicho y creo que lo sabemos. Hacer una investigación no es fácil, pero tampoco yo diría difícil, ¿no? Cada investigación tiene sus características. Sin embargo, creo que hay algunos detalles serios que se te han escapado, ¿no? No es una investigación concluida, obviamente, puedes avanzar en eso, pero hay algunas cosas que sí me gustaría que nos compartas y que después tomes en cuenta. Mi pregunta, ¿cuáles son los criterios que has utilizado para hacer el glosario que presentas en tu tesis? En primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo que cuando aquí tú dices, haciendo eco a la pregunta que te ha hecho el licenciado Castro, y también a una palabra que aquí encuentro, palliri y pichula. Palliri, tú la has definido como personas que se encargan de escoger mineral sobrante que se derrama del ferrocarril al exterior de la mina, ¿no? Según veo, has consultado un diccionario, el diccionario de la lengua española. Según el diccionario de la lengua española, esta palabra es una palabra especializada porque corresponde al ámbito de la minería. Como lo hemos corroborado y se ve en tu tesis. Sin embargo, en la definición del DELE, del diccionario de la lengua española, tiene la categoría gramatical femenino. En tu glosario está femenino, pero tú estás definiendo personas que se encargan de escoger mineral. Entonces, mi pregunta, ¿ha cambiado no solamente la categoría gramatical de la persona o solo ha cambiado la forma de ver de ellos? Eso para mí significaría, ¿trabajan mujeres y varones o trabajan solo varones porque tú has dicho que es difícil que ingresen las mujeres? Y la otra palabra, la palabra pichula, dice masculino y femenino. Minero encargado de ajustar cada tuerca y perno de cada maquinaria antes de trabajar para no ocasionar accidentes. Pero tú me estás poniendo en categoría gramatical masculino y femenino, pero estás definiendo como minero. Solo eso. Muchas gracias, licenciada, por la pregunta. Sí, la categoría gramatical sí tiene que ver mucho para realizar un glosario, pero sin embargo he tenido que adecuarlo a la información que me han dado los mineros. Ahí dice pichula, tal vez se me ha pasado, trabajan personas que se encargan de revisar las maquinarias para que no vean ningún accidente. Pero esas personas también lo hacen ingenieros y también lo pueden hacer exterior, como es las mujeres. Hay mujeres, hay ingenieras que trabajan también dentro del sector minero, no solamente son hombres. Es por eso que está con masculino y femenino, licenciado. Y pues es muy difícil trabajar ahí adentro, más que todo cuando son mujeres. Pero las mujeres no tendremos tal vez la fuerza de un hombre, pero sí la inteligencia para poder trabajar. Sí. Ya, solo para aclararlo, deberías definirlo persona encargada, porque al definirlo minero encargado y la categoría gramatical dice masculino y femenino, hay como una contradicción.
Muchas gracias, licenciada, por la observación. Y eso va a ir para nosotros. Para terminar, vamos a dar la palabra al licenciado Ricard. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, a vista, digamos, es muy difícil hacer una investigación de cuestión de sectores que aún son delegados, digamos, a dar información. En este caso son de los cooperativistas, digamos. Es un sector muy racio de información, porque siempre son susceptibles a que puedan ser, que les vengan pues, el medio ambiente, que venga la cuestión de impuestos, todo eso. Entonces, de esa parte ya tienes un plus, digamos, en esta investigación. Evidentemente, este glosario es todavía aún más amplio, que se debería ampliar, porque, por ejemplo, hay palabras que te habla también ha sido, yo estudio la minería, digamos, a los sectores cooperativizados, y conozco esta cooperativa Asunción Totoral, que está también junto con la cooperativa 15 de agosto, la cooperativa Bolsa Negra, etcétera, etcétera. Conozco todo ese sector. Entonces, sé cómo son, sé su forma de trabajo. Solo te sugeriría, digamos, aquí no he visto en tu glosario, digamos, que las palabras, por ejemplo, boya, laja, no es cierto. Entonces, son palabras muy importantes que deberían estar en el glosario, pero quizás te puede servir para más adelante, digamos, para una investigación a futuro de una maestría, o quizás más adelante con cuestión de doctorado. Es muy interesante ese glosario que estás tocando, digamos, una información de primera fuente, porque incluso podrías haber dividido, digamos, en el ámbito laboral, porque hay jergas dentro del ámbito laboral, sistemas de comunicación que ellos tienen, que tienen un significado propio, digamos, que son agentes. Y otros externos a la minería también, como se relacionan aquí con sus familias, tienen otra forma de comunicación, adjetivos que ellos utilizan también. Entonces, son muchos. Y bueno, felicitarte, digamos, en el sentido, porque es un comienzo, digamos, que estás botando de información. Y también, para más adelante, ver ese mecanismo de todo Santiago, digamos, esto, porque si saliste del margen de lo que se interpreta y de lo que significa comunicarse entre ellos, ¿cierto? Por esa parte, felicitarte y bueno, pues creo que es un buen aporte, digamos, que va a partir para abrir más becas de investigación. No estamos diciendo que ahí va a ser, sino que va a abrir más becas de investigación. Incluso en algún momento esto va a ser cuestionado, digamos, y ustedes por algunos léxicos que han votado, quizás va a ser para otras cooperativas, va a tener otra interpretación, por si acaso, es así, los grupos se comunican entre ellos, pero sales de ese grupo, otra cooperativa, tienen otro tipo. Por ejemplo, lo que has hecho es una investigación de producción de forma beta. ¿Ya? Hay otros sistemas de explotación que es a cielo abierto y el otro a cielo abierto y el otro a venero, ¿no es cierto? Entonces, es otra forma de léxico que nos surgen ahí. Por ejemplo, que te decía la licenciada Pariri, a cielo abierto se le dice Pariri, pero que involucra entre hombres y mujeres. Ahí también está la cuestión de barranquilleros también. Entonces, hay harto, es una beta que estás abriendo, y felicitarte por eso, pero para que puedan otros estudiantes investigar sobre eso. Nada más. Gracias, licenciada. Para terminar con este punto, vamos a dar la palabra al tutor de tesis para cerrar y luego entrar en decisión. Muchas gracias, estimada directora, autoridades, al tribunal, muchas gracias, queridos compañeros. Creo que hemos escuchado una tesis donde tiene mucho, como se dice, mucho sobre la minería, muchos léxicos que se han recuperado. Ya decía, ¿no? Señora Richard, hay palabras que aún nos pueden recuperar. Y creo que es la labor de un lingüista, ¿no? Hacer la recuperación del léxico semántico de cada una de estas palabras para que no se vayan perdiendo, ¿no? Sabemos bien, en el ámbito del trabajo, manejamos distintos tipos de jergas que se manejan, ¿no? Por ese lado, este trabajo es un aporte significativo para Casas de Lingüística. Sé que ha sido difícil para Celia hacer esta investigación. La verdad, cuando ella decía hace varios años que está con la parte minera y, como dicen compañeros, yo trabajo en varios años. Inclusive ha habido
épocas donde ya había la pandemia y han tenido que trabajar de esa manera. Muchas felicidades, Celia, a seguir trabajando en esta investigación. Es un aporte para la carrera de lingüística. Muchas gracias, señor director. En un corto receso para deliberar el puntaje. Muchas gracias. Podemos hacer la antesala. Gracias.